Saludos cordiales, amigas y amigos. De modo inevitable, todo ser vivo muere en algún momento. Pero no todos los cuerpos de los que mueren deben ir a un centro médico legista para que se les practique una autopsia. Algunas veces la autopsia es necesaria para dictaminar las causas de la muerte. Son los atropellados, los victimados, los asaltados que pierden la vida quienes, de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, deben ser sometidos a una autopsia. ¿Quiénes son los profesionales que realizan las autopsias? ¿No es este un trabajo excesivamente duro, agotador, estresante? Varias series policíacas extranjeras han mostrado historias de aquellos que dentro de la esfera policial examinan los cadáveres. En nuestro medio conocemos poco a los médicos forenses ecuatorianos. Ellos aparecen sobre todo en los espacios de la crónica roja, convirtiéndose también, de algún modo, en víctimas de esa práctica periodística. Esta vez conversaremos con el ambateño Juan Montenegro, médico legista afincado en Guayaquil. Indagaremos su historia personal y buscaremos puntos de vista críticos respecto del tratamiento de la muerte a través de los medios de prensa. Bienvenido, Juan, un gusto tenerlo por aquí. Rodolfo, gracias por la invitación. Me encanta que podamos conversar con usted. Usted también, de alguna manera, es un personaje como aquellos de las películas policíacas en nuestro medio. Bueno, es el vivir diario, es el quehacer diario, es la profesión, la especialidad en ayudar indudablemente a la justicia social, a que la justicia indudablemente tenga las suficientes pruebas como para poder determinar cuál fue la causa de muerte, qué daño se produjo, qué evidencias se encontraron y llegar a establecer el culpable. Para llegar usted a ser lo que es hoy un médico forense, en su juventud pudo haberle estimulado historias como la de Ben Casey. ¿Recuerda aquel médico forense? Sí, era una serie de televisión muy vista, con buena sintonía, que indudablemente sí motivó, ¿no es cierto? Sí motivaba a los médicos, pero la motivación mía es yo entré como interno cuando estudiaba medicina a servir a la Policía Nacional y eso fue mi motivación. Estando allá en la policía me motivé a hacer la especialidad. Es de alguna manera un médico forense un investigador más. Indudablemente. El médico forense o la medicina forense es muy amplia, muy amplia. El médico forense en nuestro medio tiene que saber de todas las especialidades. Ginecología, traumatología, psiquiatría, patología, etcétera. ¿Psiquiatría por qué? Si examina un cadáver. Bueno, no solo el médico forense tiene que ver con muerte. La medicina forense tiene dos vertientes, la clínica, que es para tratar a los vivos, o sea, para determinar y hacer pericias en agresiones físicas, en violencia intrafamiliar, en delitos contra la libertad sexual, en establecer si la persona acusada de cometer un delito actuó con conciencia y con voluntad. Muy bien, Juan, le invito a lo siguiente. Vamos a mirar de inmediato un perfil donde se nos cuenta una parte de su historia de vida. Esto está elaborado por Nina Romero. Vamos a verlo enseguida y de allí tenemos muchos temas para charlar. Vamos a ver. Bueno, yo nací en Ambato, en la provincia del Tungurahua, ya más de 50 años. Yo llegué acá cuando tenía 10 años, entonces ya tengo aquí más de 40 años viviendo ya acá en Guayaquil. Aquí hice mi vida, aquí estudié, terminé de estudiar la primaria, estudié la secundaria, la universidad. Estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, me gradué como médico cirujano en la Universidad de Guayaquil. Y ingresé acá a la policía cuando era estudiante todavía de la Facultad de Medicina. Me gustaba las ciencias forenses, me gustó la investigación, me gustó los diagnósticos, me gustó los retos difíciles. Esta era una especialidad difícil y poco, podemos decir, apetecida, buscada aquí en el país. Mi madre, que aún vive,
Siempre me decía que desde cuando yo era muy niño, entonces yo siempre decía que quería ser doctor. Un día le digo, hijito, cuando tú seas ya grande, ¿qué quieres ser? Doctor, me dijo. Él me dijo que quería ser doctor. Mi gran amigo desde la infancia, comenzamos la preparatoria de la escuela del colegio mercantil. Él, como era el más pequeñito, siempre lo sentaban en la primera fila. Y era una persona tranquila, no era un niño travieso. Siendo amigo de él, a mí me llamó la atención que la tendencia de él era más ir a la medicina forense. También dentro del punto de vista de la psiquiatría. Dentro de la investigación, dentro del convivir más que nada con el ser humano, con el dolor, ¿no es cierto?, con la desesperación, ver el llanto, ver las depresiones, ver la angustia. Entonces también me motivó a seguir la especialidad, a ser psiquiatra y aparte de eso a hacer la subespecialidad en psiquiatría forense. Yo lo que realmente admiro en él es esa fortaleza que él tiene, porque es duro. Esas dos carreras que él tiene son dos carreras muy fuertes, en las cuales él tiene que ver muchas cosas malas, mucho dolor. Indudablemente es el trauma, ¿no es cierto? Es el show de un momento a otro que le comunique, mire, su familiar, su hermano, su papá, su tío, cualquiera, se encuentra fallecido. A mi esposo lo que le afecta y lo deprime realmente es cuando le toca ver casos de niños. Cuando uno recibe a un niño bien sea que ha sido agredido, que ha sido flagelado, hemos recibido niños que han presentado lesiones tremendas por quemaduras, a veces con planchas, con cucharas hirviendo, con agua, a veces de familiares, de padres o a veces de padrastros desadaptados, imagínense. Y a veces recibir cadáveres de niños también que usted investiga la muerte y al final son por descuido. Tenemos nosotros y vemos a diario violencia intrafamiliar. Tenemos y estamos y hemos aprendido a sobrevivir en esa violencia. Pero sin embargo, cuando él llega acá, él llega prácticamente, creo que dejando todo fuera, ¿no? Uno disfruta en familia. Aquí están mis hijos, mi esposa. También yo tengo otro hobby que es el de coleccionar tatuajes. Me daba cuenta que las personas que acudían a hacerse sus revisiones o sus chequeos médicos y también los cadáveres presentaban muchas variedades de tatuajes, de todo tipo. Si la muerte me sorprende, bienvenida sea. Este tatuaje de un león y esa leyenda tenía uno de los más buscados. A través de ellos se puede determinar la personalidad, o sea, un tatuaje no está por gusto. Esta profesión a muchos no les gusta, no les llama la atención, pero yo considero que es una de las profesiones más apasionantes, más interesantes y en las que uno tiene que estar muy al día. Tenemos que mezclar lo técnico, lo científico con lo ético, con lo moral. Juan, que es una persona sumamente humana, una persona muy especial, que a pesar de lo que hace, es uno de los hombres más limpios que he conocido y más honestos en lo suyo. A veces se enoja cuando de pronto no se sabe cómo, ni te voy a decir cómo, sale una fotografía de uno de sus muertos. ¿Cómo? ¿Quién dejó entrar? ¿A qué horas? ¿Cómo llegaron estos tipos aquí? Me llama y me dice de todo a mí. Es el primer paso para que la justicia social se cumpla, para que el verdadero culpable vaya donde tiene que estar y para que el inocente reciba lo que le corresponde recibir. Entonces nosotros estamos en ese plano. El convivir diario, la desesperación, la angustia, la impotencia, el llanto, la depresión, ¿ya? De aquellos familiares de encontrar a su ser querido sin vida aquí. Lo tomo esto como una doctrina, ¿no es cierto? Como una doctrina de servicio a la ciudadanía a través de la Policía Nacional. No estamos preparados para la muerte nosotros, no estamos preparados. Sabemos cómo queremos vivir, pero no sabemos cómo vamos a morir.
Aquí no rezaría dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. ¿Ya? Sería hacer hoy lo que a la final mañana no lo voy a poder hacer. ¿Quiénes están preparados para la muerte? Yo creo que nadie. No nos preparamos nadie para la muerte porque no la deseamos. Indudablemente habrá una etapa de nuestra vida en que por alguna circunstancia, llamemos alguna enfermedad, podamos desear, ¿no es cierto?, la muerte. Pero no estamos preparados para eso. Como lo decíamos al principio, usted es parte de un cuerpo policial, es otro investigador más dentro de esta búsqueda de hacer justicia. El esfuerzo que ha hecho usted, que ha hecho el cuerpo policial, los investigadores, ¿finalmente ha servido para que se haga justicia en nuestro país? Sí, muchísimo. Mire usted que hasta antes del 2002 cualquiera podía ser perito, cualquiera. A partir del 2002 que entra en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Penal, en donde ya hay la ley, dice la ley, está plasmada ya la ley, en donde ya los peritos tienen que ser acreditados, donde los peritos tienen que ser profesionales en la rama, a peritarse. Entonces ya hay el respeto, la consideración. Eso en cuanto a la especialidad de quién debe hacer el peritaje. Así es. Pero finalmente, los jueces, el sistema judicial ha podido llegar a dictaminar con justicia, sí, ¿por cierto? Sí, porque ellos esperan y ellos se sustentan en las pericias médico-legales, especialmente los médicos de la policía. Ellos confían muchísimo. Ellos saben la calidad de pericias que nosotros hacemos, ellos saben que se maneja con verticalidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Juan, amigas y amigos, es el doctor Juan Montenegro, médico forense. Estamos indagando un poco respecto a su trabajo, pero también cuando volvamos hablaremos mucho más sobre su vida, su historia personal, que es lo que le interesa a este programa. Ya venimos. La medicina forense comprende el estudio de varias ramas de la medicina: deontología médica o ética profesional de la medicina, patología forense, sexología médico-legal, criminalística, entre otras. De vuelta compartiendo con un médico forense, el doctor Juan Montenegro, quien nos decía que en alguna medida ha mejorado el sistema del peritaje para los procesos judiciales. En tanto, el testimonio, el veredicto que ustedes dan, pues permite que los jueces puedan tener una mejor apreciación y dictaminar. Pero ahora, al parecer, hay más peritajes. ¿Por qué? ¿La gente acaso decide llevar sus causas para que esta vez sí sean investigadas? Indudablemente que sí. Hablemos de violencia intrafamiliar, de agresiones por violencia intrafamiliar. La mujer ya como que ha recuperado su autoestima, como que sabe que ya la justicia está llevándose por un buen camino, que ya se ven resultados, que ya se ven lo que ella o cuál es el fin de ella, denunciar a un agresor y que el agresor pague lo que le ha hecho. Esto a partir de la constitución de las comisarías de la mujer y de la familia. Sí, de los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo. Sí. Un mayor reconocimiento de la propia mujer en el sentido de que tiene derechos. De valorizarse, claro, de que tiene sus derechos que no pueden ser vulnerados. De que si es agredida, por más que esta persona la mantenga, le solvente, pero ella tiene sus virtudes, ¿no es cierto? Y esas virtudes o esos derechos no pueden ser violados. ¿Usted cree que ha aumentado el nivel de violencia intrafamiliar o acaso esa misma violencia que había antes ahora se expresa ya más públicamente, cuando se ventila en los juzgados? Claro. No. Según las estadísticas que manejamos, indudablemente crecen, pero son relativas al crecimiento poblacional, una. Y dos, también hay mayor cantidad de denuncias, pero ya le digo por qué, porque ya la gente confía más en el proceso, confía más desde el inicio, ¿no es cierto? Desde la denuncia, que se la lleva mejor, desde las ONG de apoyo, los grupos de apoyo, confía más ya en las comisarías porque ya indudablemente están
a cargo de personas del mismo sexo. Se estila también que muchas pericias también realicen profesionales del mismo sexo y hay más confianza. Y eso es lo que se palpa en el aumento de este tipo de... Muy bien. Juan, usted decía que la medicina forense es una especialidad poco apetecida en nuestro medio. ¿Por qué? ¿Acaso porque no reporta los ingresos que tienen otras especialidades médicas? Así es. Mire usted que nosotros, los médicos que elaboramos para la policía, para el Estado, ganamos nuestro sueldo de acuerdo al grado que tenemos dentro de la institución policial. ¿Y cuál es su grado? Yo soy capitán de policía. Usted es capitán. ¿Sí? Ajá. Y ganamos de acuerdo a eso. Un médico que a la final está en el libre ejercicio, que no trabaja para ninguna institución, gana mejor, un sueldo es mejor, percibe mejor. La gratuidad de las pericias y de todo está contemplada en la Constitución. En la Constitución. Entonces, nosotros somos respetuosos de eso. Muy bien, o sea, aquí lo que podríamos deducir es que usted tiene sobre todo vocación por este trabajo que hace. Hay que tener vocación y eso es importante. Y una gran vocación. Y hay que reconocerlo, eso es importante. No todos tienen esa capacidad. Mire, Juan, vamos a la parte interactiva del programa. Aquí tiene usted 3 videoclips, los va a ir abriendo en el orden que prefiera. Allí tiene, vamos a verlos. Usted tiene Olvidada, Estímulo, de película. ¿Por dónde quiere ir? Vamos en el orden que prefiera. ¿Lo abro? Sí, vamos sí. a Estímulo. Un solo clic, Estímulo. Sí, Estímulo. A ver, vamos a ver, un poco a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. William Hearst, editor del New York Journal, fue uno de los pioneros del periodismo amarillista o sensacionalista en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Pero para Henry Holguín, editor de Diario Extra de Guayaquil, la historia es diferente. Cuando el primer comunicador de Crónica Roja que hubo en la historia corrió a contarle a Adán que Caín había matado a Abel en el patio de la casa y además le especificó que había sido con la quijada de un burro, que es un dato totalmente sensacionalista. La Crónica Roja ha sido objetada como promotora de sangre y violencia. No obstante, este comunicador cree que este tipo de crónica solo reproduce la vida real. Nosotros no escribimos noticias simplemente, nosotros somos historiadores de la vida diaria, que nosotros estamos escribiendo para quienes vendrán dentro de 500, 1000 años a revisar archivos o a encontrarse de pronto periódicos tirados en medio de las ruinas de las ciudades, y que estas personas quieren saber toda la verdad. El comunicador se refiere a un estilo llamado Crónica Roja no amarillista, a través del cual, dice, se informa con ética y rigor periodístico, pero siguiendo la línea gráfica del amarillismo. Gritamos donde los demás susurran, usamos mucho los titulares fuertes, las fotos dramáticas y demás, pero la base esencial, la diferencia esencial con el amarillismo es que aquí no mentimos. Nuestras noticias son confirmadas entre fuentes, tienen que tener una contraposición, tiene que haber derecho a réplica, tienen que cumplirse todas las normas específicas del buen periodismo. Aún así, para la comunicadora y docente universitaria Mónica Maruri, la Crónica Roja incentiva la violencia. Los estudios dicen lo siguiente, que si yo soy una persona sin problemas emocionales, sin desequilibrios, sin exceso de ira, ver un programa de violencia no me va a generar más ira ni me va a generar, ¿sí? Sin embargo, si yo ya tengo un problema emocional, si yo ya tengo un problema de ira y abro el periódico o prendo el programa de Crónica Roja y a mí no se me había ocurrido caerle a martillazos en la cabeza a alguien y encontré la forma de dejar salir mi ira, ¿sí? Puede ser una fuente de ideas y eso sí está comprobado mundialmente. Considera además importante que la sociedad aprenda a analizar los contenidos de los productos tanto escritos como televisivos, a fin de que pueda escogerlos acertadamente. Se necesitan audiencias más activas que pidan y que exijan a los medios mejor calidad de programación. Como sociedad estamos madurando y creo que tenemos mucho más por hacer. También pienso que una ley de comunicación es necesaria para justamente preservar
y contribuir a la protección de la sociedad y al aseguramiento de derechos de la sociedad de recibir un mejor producto de parte de los medios de comunicación. Allí está, la explicación de Mónica Maruri. ¿Cree usted que esa prensa sensacionalista puede estimular a los ciudadanos desprevenidos por el cometimiento de actos de violencia? Mire, todo lo que leemos, lo que vemos, son mensajes, nos transmiten mensajes subliminales que quedan en el interior y que en algún momento nos van a facilitar para cometer o hacer cualquier situación. Si nosotros vemos y vivimos con violencia, escuchamos violencia, leemos violencia, vivimos en ese mundo. ¿Y usted ha encontrado casos específicos de gente que haya cometido delitos estimulados por ese ambiente de violencia que propician también los medios? Sí, sí, indudablemente, porque como le digo... ¿Conoce algún caso que pueda relatarlo? Claro, es fácil porque dice, bueno, en los suicidios, se suicidó porque no conoció a su papá o porque se quedó de año. Entonces, eso va a leer o lee otra persona, otro joven, y ya se imagina, bueno, si él se quedó de año, se suicidó, a mí me está pasando lo mismo, entonces puedo hacer lo mismo. Estamos abriendo una puerta para resolver, entre comillas, un problema. Y esas imágenes crudas que presentan periódicos y canales de televisión con las víctimas desangradas o los cuerpos mutilados, ¿qué impacto generan en la colectividad? Tremendo, tremendo, porque a nadie le va a gustar ver, especialmente a un miembro de familia, a su familia en esas condiciones, ¿no es cierto? Ya vamos a generar, y genera indudablemente un estrés postraumático, ¿ya? Que si no lo supera, está en camino de llegar a una depresión, ¿no es cierto? Y de también tener y guardar eso como un recuerdo negativo de que vio o que oyó. Sin embargo, ¿cómo entender que ese tipo de prensa tenga también una audiencia y una lecturabilidad, en el caso de los periódicos, enorme? Es que no solo es la sangre, también hay una competición grande con siluetas femeninas o con fotos de mujeres, que también generan distorsión, ¿no es cierto? Porque a la final creen la persona que eso es normal y cotidiano y que ese es el patrón que se tiene que manejar. Indudablemente que tienen que haber cambios radicales. Por ejemplo, en Ecuador, en Guayaquil, en el servicio médico legal, nosotros no permitimos ese tipo de tomas. Usted se va a dar cuenta si las tomas que salen ahí... Sin embargo, hay ocasiones en que aparecen tomas de la morgue. Pero ¿qué ocurre? No de Guayaquil, no de Guayaquil, no de Guayaquil. En Guayaquil nosotros preservamos la integridad de ese cuerpo. Lo cubrimos y no permitimos que salgan una foto de eso. Las fotos que salen son seguramente cuando la prensa llegó al sitio en donde estaba el cadáver e indudablemente le tomó ahí, pero a interior del servicio médico legal no. Juan, vamos a volver. Amigas y amigos, cuando regresemos quiero preguntar al doctor Juan Montenegro, ¿cómo es esta relación entre los estamentos policiales, la morgue y aquella prensa que se dedica a la crónica roja para obviamente buscar mayor sintonía, mayor lecturabilidad, pero afectando a una parte importante de la colectividad? Ya venimos, no se vayan. El término prensa amarilla se originó durante una batalla periodística por aumentar ventas a finales del siglo XIX entre los diarios The New York World y el New York Journal. La denominación de prensa amarilla se debía a que estos diarios exponían la figura de The Yellow Kid en sus portadas. El médico forense es un profesional fundamental en todo proceso de búsqueda de la verdad y también de vigencia de la justicia, ¿no? Especialmente cuando
ha habido crímenes o actos que han violentado a las personas. Pero como decíamos antes de este corte, hay un sector de la prensa que está muy interesado en buscar esos escenarios y esos protagonistas para conseguir finalmente noticias o reportajes que tengan un gran impacto y que vendan sobre todo, porque hay esa errónea explicación de la noticia considerándola que es solamente una mercancía. ¿Usted ha podido sensibilizar a esos miembros de la prensa que están dispuestos a hacer un close-up, un plano cerrado del muerto y del dolor de la víctima y de los familiares? Sí, en Guayaquil se ha logrado eso. Los periodistas que están asignados a este tipo de noticia son los mismos, o sea, ya los conozco, me conocen por algunos años, entonces ya he trabajado con ellos, no solo en el sentido de indicarles de que no, considero de que no es ético, de que no es tampoco moral, de que no es incluso yéndose en contra de la familia, sacar un tipo de estas fotos en un periódico. De la familia de la víctima, ¿no? Indudablemente, porque eso está representando un trauma tremendo a sus hijos, a sus familiares, ¿Y qué les a ha los dicho conocidos. usted? ¿Qué les ha dicho usted para convencerles? Yo le he dicho, bueno, ¿a usted le gustaría que un familiar suyo salga ahí? ¿Verdad que no? Victimado. ¿Verdad que no? Que estés en las páginas de la crónica. No, no es cierto. Entonces, respetemos. O sea, usted quiere una información, yo le doy la información. ¿Ya? Pero no le puedo dar algo de sensacionalismo, como es una foto en esas condiciones. ¿Ya? Ni en ninguna condiciones. El momento que yo entrego el cadáver al familiar, si el familiar le deja tomar una foto, es cuestión de él. Pero sin embargo, a pesar de su recomendación sana y científica también, se sigue publicando en la prensa todas esas escenas desagradables. ¿No cree por ello mismo que más bien es necesaria la presencia ciudadana para ejercer un tipo de control a esas malas prácticas periodísticas también? Porque no solo los médicos tienen malas prácticas, también los periodistas y otros profesionales. Todos los profesionales hay inobservancia a lo establecido, ¿no es cierto? No, y mire que esto sí la ciudadanía entiende, porque hay un cadáver, hay un cuerpo, la ciudadanía mismo colabora y cubre el cuerpo. No sé si usted se habrá dado cuenta. Por un pudor humano. Indudablemente, porque ha calado esta idea, ha calado esta situación de que es un ser humano el que está ahí, tenemos que respetarlo. No es porque está muerto podemos hacer y abusar de eso. Pero la ciudadanía está entendiendo y colabora. No me ha contestado lo que le he dicho. ¿Cree usted que se requiere de un Consejo de Regulación Ciudadana que pueda ejercer o que pueda lograr que los medios tengan cierta observancia de normas profesionales? Es justo, es necesario y urgente que eso se haga, para evitar indudablemente que este tipo de información, ¿ya?, genere en las personas que lo leen, genere en los niños, genere en la juventud, ¿ya?, mensajes, ¿ya?, mal aprendidos, o que dejen mensajes negativos. Entonces, sí es necesario. Muy bien. Juan, le invito a que sigamos abriendo estos videoclips. Ya vio usted de película, ¿no? Sí. Tenemos... Estímulo. perdón. Fue estímulo, sí. Abramos Olvidada. Olvidada. A ver, allí tiene un solo clic en Olvidada y vamos a ver, ¿de qué se trata? La violencia es un tema de todos los días. La psiquiatra Luz Castillo dice que la agresividad, principalmente intrafamiliar, es propiciada por conductas machistas y que en la mayoría de casos son encubiertas por la mujer. Es la forma en que hemos sido criados. Estamos en una sociedad machista, en donde el hombre rige todos los patrones de conducta. Si no se hace lo que él dice, va con la agresión. Pero explica también que la violencia ocurre por falta de atención a la salud mental. Porque cuando alguien tiene un dolor, corre donde el médico porque no soporta el dolor. Tiene un dolor de muela, corre donde el odontólogo. Pero al pobre enfermo mental, mientras no desbarate la casa, no lo toman en cuenta.
y es que existe una gran variedad de enfermedades. El esquizofrénico tiene alucinaciones, tiene trastornos de disgregación del pensamiento. Por ejemplo, en un cuadro depresivo, uno muchas veces no se da cuenta de que está deprimido, pero tiene cambios de conducta, tiene mucha irritabilidad. Y en cambio, si son cuadros de tipo ya psicóticos, el enfermo mental no se da cuenta, es el familiar el que tiene que darse cuenta. Pero el sociópata, el psicópata, él se da cuenta de todo lo que está haciendo. Es una persona a la que solamente le importa es su yo, lo referente a él no le importa el daño que esté causando, sino solamente su bienestar. Durante la Convención Anual de Psiquiatría, realizada en Pensilvania en el 2002, se estudió la relación de los trastornos mentales con la violencia y la conducta agresiva, dado el constante incremento de violencia y asesinatos en el mundo entero. Esos niveles de violencia van también de la mano de un aumento en el nivel de inestabilidad emocional de los ciudadanos. Indudablemente que sí. ¿Sí? Juega un papel importante la inestabilidad. ¿Por qué ocurre aquello? ¿Acaso el hombre tiene otros paradigmas, el hombre y la mujer tienen otros paradigmas en su vida? Todos tenemos paradigmas, ¿no es cierto? Pero si vivimos en un mundo o en una sociedad de violencia, escuchamos violencia, leemos violencia, practicamos violencia, no podemos pedir otro cambio. O sea, los cambios tienen que ser en conjunto. Tenemos que cambiar, digamos, la información que no sea violenta. ¿Y qué es lo que al hombre contemporáneo le produce una mayor insania mental? Muchos factores. A veces el factor económico juega un papel importantísimo, ¿ya? A veces sentirse desplazado por su pareja, especialmente el varón, que ve que... En su condición de macho, entonces, claro, entonces se siente afectadísimo. Genera eso. Es un factor desencadenante de violencia. Hace poco tiempo en Guayaquil tuvimos una situación de ese tipo de violencia en el cual la persona, el varón, no trabajaba, no generaba recursos, y la mujer sí, y había esa competencia. Y él terminó asesinándole a ella. ¿Tenemos una sociedad deprimida? No diría tanto. ¿No? No diría tanto así como deprimida, pero sí tenemos una sociedad indudablemente bastante estresada. Por suerte tenemos también una composición social, genética muy particular. El latinoamericano tiene mayores posibilidades de resolver también esas angustias, ¿no? Sí. El nórdico pasa muy ensimismado, sin posibilidades climáticas, incluso apropiadas, que los lleva a la depresión. Sí, hemos hemos aprendido a vivir ese estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, nosotros mismos nos regeneramos, ¿ya? Nos salimos de esas crisis, a la final sin necesitar ayuda, nosotros mismos. ¿Por qué? Porque desde nuestros antepasados nos han enseñado ese tipo de vivencias. Entonces nosotros tenemos ya ese recurso, ese que nos permite a nosotros salir adelante. Muy bien, Juan, vamos de nuevo a una pausa. Volvemos enseguida, amigas y amigos. Le preguntaremos al doctor Juan Montenegro, médico forense, cuando volvamos, qué otros factores externos al hombre le generan actitudes violentas. Ya venimos, no se vayan. Según Flaxo, hasta el 2004, los siguientes datos reflejan la violencia intrafamiliar en Ecuador. 4 de cada 10 mujeres casadas fueron agredidas psicológicamente, 3 de cada 10 golpeadas físicamente y 1 de cada 10 fue objeto de violencia sexual. Las enfermedades mentales que trata Juan Montenegro, también como psiquiatra, ¿no? Y psiquiatra forense, que es una cosa muy, muy especializada,
se deben a otros factores externos, no solamente a los conflictos individuales, incluso genéticos que pueden tener las personas, sino también a otros factores. ¿Qué es lo que predomina? Indudablemente las drogas. Drogas. El alcohol. Ajá. Que está muy de moda. Estadísticamente se ha demostrado que aquí en el Ecuador, desde muy corta edad empiezan a consumir alcohol y drogas, tabaco. Esas son fuentes que generan indudablemente y van distorsionando las personalidades. Porque a la final un muchacho, un chico de 12, de 13 años que empieza consumiendo tabaco, que consume alcohol o algún tipo de droga, se cree indudablemente que tiene la capacidad como para poder resolver muchas situaciones. No hemos hablado mucho de usted, ¿no? Y ese es uno de los propósitos de este programa. ¿Cuántos hijos tiene, Juan? Tengo 2 hijos. Tiene 2 hijos. Tengo 2 hijos, pero tengo un hijo que lo estoy criando. Ajá. Un hijo de la señora que nos acompaña a nosotros ya hace muchos años. Lo adoptó entonces. Y lo adoptó como mi hijo. O sea, tanto es así que él me dice mi papá. Qué y bien. yo lo trato igual que mis hijos biológicos. Muy bien, muy bien. A la cuenta tengo muy 3. Muy meritorio, me alegro que reconozca de ese modo. Pero claro, no es mi hijo. No es su hijo, sí. Es casi un niño que lo adoptó. Qué yo bueno. Está en la casa desde que él nació. Ajá. Entonces se crió con mis hijos y a mis hijos les dice hermanos y a mí me dice papá. Claro, claro. ¿Y usted de chico era rockero o qué? No. ¿Le gustaba la música, la pintura, me gusta los la música, tatuajes? Me gusta la Veíamos música. en el perfil que a usted le gustaba mucho lo de los tatuajes, Sí, ¿no? pero como estudio. Como estudio. Como estudio. O sea, no se olvide que a través del tatuaje, 15 años no sabemos, viene usted estudiando los tatuajes, ¿no? Es que a través del tatuaje nosotros podemos determinar la personalidad de la persona, desde el que se está. ¿Y cómo los ha clasificado? Yo los tengo clasificados en 6 grandes familias o en 6 ítems. Primero, el tatuaje de identificación. El tatuaje ese debe ser el mayoritario, ¿no? No, es el minoritario porque este tatuaje de identificación lo he observado, por ejemplo, en personas que tienen deficiencia mental, o sea, en personas con síndrome de Down. Entonces el familiar viene y le tatúa. Mire, aquí hay estos, vale la pena que los veamos. ¿Sí? ¿No? La vida no es fácil, con una falta ortográfica terrible. Sí. Allí está... Es un tatuaje místico. La muerte y la divinidad. 18, ¿no? Con esa falta terrible. Es un corazón que está siendo... Cosido, está una aguja ahí. Ajá. Esto parece de ciencia ficción, en cambio, ¿no? Y este... Es extraterrestre. Un extraterrestre, ¿no? De todo. Seguramente Jaime Rodríguez podría decir mucho de él. Seguramente. Y como le digo, o sea, son los tatuajes de identificación que el familiar ha tatuado especialmente en los antebrazos, el nombre, el apellido de la persona y al final el número telefónico. Ajá, en caso de pérdida, ¿no? Claro, en caso de pérdida. Por eso le digo, ese es el tatuaje de identificación. Luego viene el tatuaje cosmético, en el que se tatúan las cejas, el lunar, se delinean los labios. Luego viene el tatuaje por moda, el que se lo hace por moda porque observó a alguien, entonces se hace una figura. Pero ya también está implícito ahí la personalidad, porque para escoger la figura, indudablemente puso en manifiesto su personalidad. Luego vienen los tatuajes donde ya está implícito la esfera afectiva. Claro, porque, porque aparte de la figura ya viene María, te amo, o perdóname, madre mía, etcétera. Y concluimos ya con los tatuajes, indudablemente, que la persona, ya con sus rasgos o su personalidad psicopática, se hace para infundir temor, terror. Porque si uno ve a una persona tatuado, aquí en nuestro país, con un diablo, con una serpiente, etcétera. Entonces, se imagina, ¿no? Las tribus urbanas, como así se llaman a los grupos juveniles, donde hay una expresión muy específica de moda, de música, allí hay mucho tatuaje. Sí. ¿A qué responde ese tipo de tatuaje? A una corriente. A una corriente, como le dije, son cultural. Por moda. Esos son por moda. Que eso lo hacen, indudablemente, a veces ni siquiera al cumplir su mayoría de edad. Y después, cuando cumplen su mayoría de edad, a la final se dan cuenta lo que hicieron y tratan de borrarlos, de eliminarlos y dejan
secuelas tremendas. Ahora estoy ¿Secuelas de qué tipo? Dermatológicas. Ah, dermatológicas. Queloides tremendos, desfiguraciones tremendas en el sitio donde estaba el tatuaje. Ahora estoy haciendo una colección de este tipo de lesiones que dejan al tratar de sacarse los tatuajes. ¿Y esta colección para qué le sirve? Indudablemente para explicar, educativa, para aquellas personas que se hacen un tatuaje o aquellos chicos que se hacen un tatuaje y después tratan de eliminarlo o de borrarlo, enseñarles que es difícil. Y esas son las consecuencias por las cuales o a las cuales pueden llegar. Usted nos mostraba en el perfil el tatuaje de un delincuente muy buscado. Así es, fue uno de los más buscados. Y el mensaje era, si la muerte me encuentra... Bienvenida sea. Bienvenida sea. Al lado de la esfinge de un león. ¿Y qué era lo que cree usted que buscaba este sujeto con ese tatuaje? Bueno, ¿un testimonio de vida? Indudablemente no se olvide que los delincuentes, yo creo que son los únicos que están preparados o en su pensamiento saben que lo que ellos están cometiendo en algún momento les va a representar la muerte. La muerte. Y tanto es así que como ellos están en ese sentido o trabajan, ya está su condicionamiento orientado a esa tendencia. Usted ve que a la final un delincuente recibe 1, 2, 3, 10 heridas y no se muere. ¿Y el tatuaje? Y el ser humano normal, los que no pensamos en morirnos, indudablemente, a veces con una simple cortadura, una simple herida, se muere. Hay una predisposición psicológica. Indudablemente. Ellos tienen ya esa predisposición a eso. Increíble. ¿Y los tatuajes son comunes en todos los ámbitos sociales? Sí. ¿Sí? Sí, en todos los ámbitos sociales. Ajá. ¿Esta práctica no distingue género? No. Ningún género. Ningún género, y como le digo... ¿Y región geográfica? Tampoco. ¿Estados Unidos, Europa tiene muchos tatuajes también? Sí, es que ahí la cultura es diferente a la de acá. La cultura es diferente, muy diferente a la de acá. Aquí, como le digo, si en Estados Unidos vemos a una persona totalmente tatuada, indudablemente eso es otra cultura. O sea, ¿usted no se ha hecho ningún tatuaje? No, ni me lo haría. Bueno, Juan, qué importante. Juan Montenegro no solamente es un psiquiatra forense y un médico legista, sino también un experto en tatuajes, por lo que estamos aquí pudiendo ver. Vamos a ir a una pausa y volvemos al bloque final de La Caja de Pandora con Juan Montenegro, médico forense. No se vayan. Los tatuajes tienen diversas connotaciones según las culturas. En la Polinesia es usado para la ornamentación corporal. En el Antiguo Egipto, las mujeres le daban al tatuaje funciones protectoras y mágicas. En Myanmar, país del sudeste asiático, actualmente las mujeres se tatúan el rostro para ocultar su belleza, de acuerdo a una leyenda del lugar que sostiene que de esta manera evitan el rechazo de un antiguo rey. Estamos en la parte final de este programa con Juan Montenegro, médico legista y experto, como dijimos antes, también en esto de los tatuajes. ¿Cree usted que siguen habiendo estigmas en nuestro medio respecto de alguien que está tatuado? ¿Llegamos a considerarlo como alguien peligroso o como alguien raro en nuestro medio? Sí, claro. Nuestra cultura es diferente. Por ejemplo, digo usted, en la cultura norteamericana, ver a una persona tatuada totalmente es normal, o sea, es artístico. Entonces, no piensan que esa persona indudablemente tiene que infundir terror, ¿ya? Miedo. Aquí sí. Entre los estadounidenses, claro, decimos de modo específico, ¿no? Así es. Porque Canadá y México es totalmente otra cultura. Otra visión. Otra visión, claro. Si nosotros vemos aquí una persona tatuado, y especialmente con símbolos, ¿ya?, que representan el mal. Entonces, indudablemente pensamos, no, esta persona es peligrosa, ¿no es cierto? Y evitamos, ¿ya? O le tenemos miedo, porque creemos que es mala. Es diferente. ¿Y usted vive buscando en el mundo también el tatuaje en general? No.
¿No? Yo me he centrado solo a lo que es aquí, o sea, lo que es en Guayaquil. Y por internet tiene muchas cosas que... Hay maravillas por internet. ¿Qué pasa en Costa Rica, por ejemplo? Mire, en Costa Rica hay una cosa que me di cuenta. Yo a Costa Rica voy a los congresos que hay, que me invitan, y hace aproximadamente unos 5 años había un fenómeno, o sea, las chicas, eran raro ver en una chica un tatuaje. ¿Ya? Ahora estuve el año pasado, a finales de año. ¿Y eso por qué? Y una tendencia mayoritaria de las chicas a tener tatuajes. ¿Por qué? Porque no se olvide que en Costa Rica hay bastante turismo norteamericano. Claro. Entonces, los norteamericanos usan tatuajes por moda. Entonces, ellas... Se produce un contagio cultural. Indudablemente, un contagio cultural, una adaptación a esa cultura, ¿ya? Digamos, una repetición a eso, o una adopción de esa cultura. De alguna manera es un mimetismo también, Sí, ¿no? sí. Vestir en su cuerpo igual que el otro. Así es. Para Por tener imitación. una Una cercanía. identificación, o sea, una falsa identificación. Qué Porque a la interesante. final, ni siquiera a la final me hago un tatuaje que me identifique donde yo estoy, sino a la final a la otra cultura. Claro, porque ahora además ya la cultura no tiene una localidad, es mucho más universal, Así es, ¿no? Dado así que es. las maneras de transmitir el Y mensaje. peor si hay ese ir y venir, Claro. ese ir y venir y deber y deber y deber. Qué interesante. Muy bien, Juan, nos queda de película. ¿Le gusta a usted las películas? No soy muy amante del cine. Ah, no me diga. ¿Por qué? Porque usted es un artista, pues no pero necesita es ser que amante no soy del muy cine. amante del cine. ¿Por qué? Es que tengo un problema, que cada vez que yo voy al cine me duermo. Entonces voy a dormir. Chóquele. Entonces, a las únicas películas que yo voy y que no me duermo son a las películas de acción. Ah, claro, claro. Entonces, pero como ahora ya con la tecnología uno puede ver en su casa, las películas a la final que no las puedo ir a ver al cine, las veo con mi familia en la casa. Muy bien. Bueno, veamos de qué se trata esto de película. Un solo clic en el video de película. Las series policíacas de televisión han estado siempre entre las favoritas del público. Algunas mantienen a los televidentes al borde del asiento, en espera de que estos detectives hagan prevalecer la justicia. Para muchos, atrapar a los villanos es lo que marca un acercamiento entre el producto comunicacional y el público, afirma el mayor Mario Corrales, jefe de criminalística del Guayas. Y dice que mucho de lo que vemos en dichas series no es pura ficción. No es muy desapegado a la realidad, porque muchas cosas de esas se las hace y son valederas para relacionar un autor con un hecho delictivo. Y es que el trabajo policíaco es todo un proceso que comienza casi siempre en la escena del crimen. En ese caso, la víctima pasa a medicina legal, donde el médico forense analiza la causa de muerte. Las pruebas son enviadas a criminalística, donde se comparan huellas, balas y se buscan rastros. Una vez que viene, si en la escena encontramos armas, balas, vainas, entonces viene la orden del fiscal que se compare para ver si provinieron de una misma pistola, cuántas armas intervinieron, y también se la vincula con el hecho haciendo una comparación balística. Indicios orgánicos o inorgánicos, manchas de sangre o sustancias químicas. Entonces esa evidencia va al área de química, donde está almacenada en un refrigerador. Sin embargo, los recursos con los que cuenta la policía ecuatoriana aún no son de película. Se requiere de una mejor infraestructura y de mayor tecnología en lo que se refiere a pruebas de ADN, por ejemplo, muy útiles para resolver determinados casos. Por el momento, está por implementarse una base de datos de huellas dactilares de personas con antecedentes penales, lo que agilitará el proceso de identificación de sospechosos. Se llama el sistema AFIS de huellas dactilares. Primero lo estamos alimentando con la cantidad de archivos de huellas dactilares de los detenidos, que han sido detenidos para investigaciones de todo el Ecuador. Pero si es que es una persona que no está en nuestra base, que no ha sido detenida, no lo vamos a encontrar. Por eso, espera que se pueda elaborar un archivo mayor que incluya a ciudadanos sin detenciones previas. Si hay el proyecto para enlazarnos con registros civiles, y ahí es más fácil, más información, porque hoy en día nosotros levantamos un rastro, lo tenemos archivado. Pero hasta que eso llegue, Corrales afirma que sus detectives tienen un olfato tan agudo que gracias a ellos han logrado cumplir su función a lo largo de los años. Y se dieron casos así, que gracias al investigador que tuvo unos sospechosos, nosotros levantamos huellas, comparamos
y ya se le vincula al sospechoso con el hecho. Corrales opina que los medios tecnológicos y un accionar ético son requisitos indispensables para que la investigación policial pueda esclarecer casos y servir a los jueces en la administración de justicia. Allí está, ciertamente, no es de película lo que desde el punto de vista técnico tiene nuestra policía, pero se va avanzando. ¿Encuentra usted cambios? Ha trabajado 28 años en el ámbito policial. ¿Hay cambios técnicos? Hay cambios. ¿Cuáles son los más notables? Bueno, los más notables es el incremento primero del elemento humano. Imagínense, antes yo trabajaba solo, ahora yo tengo 7 médicos forenses que trabajan conmigo. Muy bien. Entonces, en la parte humana. En la parte humana. En cuanto a preparación, igual. O sea, tenemos las facilidades de nosotros prepararnos, salir al exterior, ya bien sea como expositores o algún curso. Y en cuanto a la tecnología, sí se está adelantando. Miren que, por ejemplo, anteriormente no teníamos depósitos de congelación para cadáveres, ahora lo tenemos. Y así seguimos avanzando. Es política de este gobierno construir, y ya se han dado los pasos principales, y yo creo que de aquí a 1 año, 2 años, Guayaquil y Quito van a contar con el Instituto ya de Medicina Legal y de Criminalística, ya con toda la tecnología de punta. Esa es la aspiración. Eso de buscar un registro nacional de huellas dactilares parecería ser algo muy interesante. El propio registro dactilar que tiene la Dirección de Registro Civil e Identificación podría servir para lo propio. En la actualidad se hace la identificación en base a lo que tiene el registro civil y a las huellas que se levantan, bien sea en los sitios donde se cometió el delito o a las personas. Esto como se hace ya aquí en el país, pero lo óptimo, por ejemplo, sería contar con ADN. Con ADN también se hace un banco de ADN de delincuentes, ¿ya? Clasificándoles el tipo de delincuencia. Supongamos un agresor sexual, se toma las evidencias, se saca su perfil genético, su ADN, se va almacenando y supóngase que en 10 semanas cometió otro delito y se logra comparar las muestras que se tomó en ese y coinciden, entonces ya tenemos 2 delitos cometidos por la misma persona. Y algún momento que a él lo cojan, se le imputarán todos los delitos porque están ahí. Entonces, lo ideal y lo óptimo ahora es indudablemente contar con ADN, que lo estamos haciendo. La policía se está modernizando en ese sentido y a muy corto plazo lo vamos a empezar a hacer. Vemos que la infraestructura física es muy deficitaria todavía, desde las propias instalaciones de la Policía Judicial. Anteriormente, o en los anteriores gobiernos, no había un apoyo. Ahora hay un apoyo decidido. Hay un apoyo, como le digo, el gobierno a través de su presidente, del presidente, está muy interesado en la construcción de los institutos de medicina legal y criminalística. Esa es una prioridad para el país y lo van a hacer. Muy bien, Juan, muchas gracias por venir. Es muy importante todo lo que usted nos ha contado aquí. Conocemos mejor lo que es la medicina forense y lo que es un médico forense y psiquiatra como usted. Una persona normal y común como cualquiera. Así veo. Con ánimo de servir y que la justicia llegue, que la justicia social se cumpla. Muy bien. Nada más. Gracias por estar Rodolfo, aquí. por invitarme. Y gracias también a ustedes, amigas y amigos, por compartir cada semana que es su programa. No dejen de seguir escribiendo y sugiriendo a quienes debemos tener en este programa. También comenten cualquier otro aspecto de la realización de este programa, puesto que si lo hacemos colectivamente es mucho mejor. Un gran abrazo y que pasen muy bien. Hasta pronto. Disfruté mucho el programa de Jaime Zapata, el reportaje hermoso y muy decidor. Gracias por exponer esos rasgos de uno de los geniales artistas ecuatorianos vivos. Me pregunto, ¿por qué en ninguno de los canales que no sea el del Estado se arriesgan a mantener un espacio como la Caja de Pandora? Bravísimo, Fabián Jarrín.